Hola, yo soy Chasing Ley y este es el Grítalo Podcast, el podcast de Chasing Ley. Y hoy tenemos una invitada importante, especial para nosotros. Ella es Cher, amiga, gestora cultural de la ciudad, una mujer increíble que admiro muchísimo. Y bueno, Cher, bienvenida al Grítalo Podcast. Bueno, muchísimas gracias. Me siento contenta. Me siento refinada, una conversación así como de té. Pero chévere, gracias por la invitación. No es ni la primera ni la última conversada que nos echamos. Totalmente. Bueno, ¿quién es Cher? Bueno, me les presento. ¿Cuál es mi cámara? La de allá, la de acá. Soy Sherlyn Katiuska Valdeblanques Velázquez, oriunda de Riohacha, Guajira. La gente me pregunta y asume y cree que soy barranquillera, nacida en Barranquilla. Me siento realmente barranquillera. He vivido toda mi vida aquí. Me trajeron como a los 20 días de nacida. Entonces, obviamente, mi cultura, mi entorno donde me crié, tampoco fue en Barranquilla. Fue en Soledad, en Las Moras. Pero, ¿sabes? Como que en mi universo y en mi mente yo siempre viví en Barranquilla. Porque es que Las Moras, no sé, yo sentía que era como 2 pasos Barranquilla, 2 pasos Soledad. Yo no entendía y no me interesaba tampoco como esas fronteras mentales. Entonces, culturalmente, como me siento, como me expreso, como hablo y como me identifico es como barranquillera, sin dejar obviamente de lado que tengo una historia, un apellido, una familia, un linaje de sangre, pues guajiro, entonces eso por esa parte. ¿Qué más? ¿Qué más te cuento de Cher? Mi nombre me lo puso una tía timbalera, Wow. de vallenato. Uno dice, caramba, Cher, pero o sea, o eras o eras. ¿O era? Y entonces ella era, me cuenta mi mamá que ella era fan pues de Cher. Y entonces, como que el nombre de Cher es Sherilyn. Y entonces en la notaría, en la registraduría me pusieron Sherlyn, con C, y entonces era con S, pero entonces, bueno, toda mi vida yo escribí mi nombre con S. Ok. Y con Y. Casi no me graduó del colegio porque entonces en todos los registros aparecía mal y yo quería mi nombre, era con S y con Y, pero después no me lo cambié. Al fin y al cabo entendí, me acepté, empecé también como, bueno, ya eso es una Cher un poco más adolescente cuando se encuentra con la música, pero bueno, soy un poquito de todo, soy música, soy alegría, soy dicha, soy tristeza, soy llanto, soy todo como todos, ¿no? ¿Encontraste la música o la música te encontró? La música siempre me ha encontrado. Imagínate que yo estaba chiquitica en mi casa, o sea, yo te digo, ay, una tía timbalera me puso, ay, claro, Cher, tú tienes una vena musical. Claro. Sí y no, porque como yo no vivía en Riohacha y todo esto pasa en Riohacha, entonces en Barranquilla, en Soledad, en donde me crié, en mi casa de mi abuela materna, pues nadie es músico. Y mis aspiraciones de ser músico, pues, pero sí en mi casa fanáticos al carnaval, mi abuela es, o sea, su religión es el carnaval. En mi casa yo creo que no es tan importante, no sé, Semana Santa, o incluso, bueno, Navidad es importante para mi abuela decorar, con mi mamá, hacer ese ejercicio de decorar es importante. Pero el carnaval, yo siento que era esa fecha que en mi casa nos unía. Ok. Era rarísimo. Entonces, siempre muy sumida en todo el aspecto cultural. Y mi abuela me llevaba donde su abuela, donde su hermana mayor, que vive en Montecristo. Entonces siempre vi las marimondas y yo quería estar en las marimondas y las marimondas y las marimondas. Como yo siempre era muy intensa, no sé, un día, hay un curso, mira, un curso de música. Ay, vamos a meterla porque ella es como imperativa y así llegó la música. Yo tenía como 8 años y había una fundación que se llamaba Batuta, una fundación a nivel nacional
Y bueno, empecé ahí. Ahí llegué y vi una tambora y hice ta, taca, ta, taca, ta, taca, ta, pum. Y el profesor me dijo, ay, ¿quién te enseñó? Ya, pero ya tú sabes. Yo le dije, yo aprendí porque mi abuela me lleva al carnaval y me sienta así en el murito de ahí y yo veo cómo pasan las comparsas. En el bordillito. En el bordillito y yo veo cómo pasan las comparsas, entonces yo sé que eso suena ta, taca, ta, taca, ta, taca, ta, pum. Pum. Y el hombre decía, pues esta peladita, ¿dónde salió? Ni yo sabía dónde había aparecido, pero estaba ahí. Y que te pertenecía. Sí, sí, Hasta era. inconscientemente. Y después terminé tocando xilófono, marimba. Marimba, porque era de madera. Era precioso, fue una etapa muy linda, fue muy corto, la verdad. Pudo ser, no sé, 6 meses. Y creo que fue mucho. Pero fue como para salir del paso, después entonces no me podían llevar en la casa, todo el mundo ocupado, pero siempre entonces sale esa Cher que todo lo resuelve. Yo decía, ¿cuál es el bus que tengo que coger? A los 8 años cogí mi primer bus, la Carolina, no se me olvida. No, te tienes que bajar en la 76 con 48. Y yo llegaba a la 76 con 48 y cuando yo miraba el timbre, yo decía, no joda, y si no hay nadie que me toque el timbre, ¿cómo hago? Bueno, yo grito, no importa. Y así era. Entonces la gente venía, se tenía que levantar y me tocaba el timbre. A los 8 años empecé a coger bus. Entonces siempre fui como un poquito adelantada a mi edad. Dice mi mamá que hablé a los 9 meses. Tuve mi primera negociación a los 2 años. Cosas así, mi primera borrachera a los 5 años. Cosas muy raras. Pero que hacen parte de ti y de lo que eres. Sí, siento que en mí vive el Caribe profundo. Realmente que sí. Cher, y ya hablamos de la parte musical, ¿verdad? Pero hablemos de la parte musical de tu voz, ¿no? ¿Cuándo empezaste a cantar? Esa es una historia. Y que este espacio es para eso. Bueno, a la música llegué, como les conté ahorita, chiquita y tal. Eso fue a los 8 años. A los 10, 11 años mi mamá se casa con un gran músico cubano, Moisés Márquez, y me empiezo también yo a criar en este universo artístico, académico, personas que saben muchísimo de música. Entonces yo siempre soy muy curiosa con las cosas, entonces todo lo quiero saber, me gusta saber de todo para que la gente no me eche cuento. Entonces con él, que era, pues mi mamá estuvo siempre sola, y bueno, ahora tenía este novio que era un novio marido, y entonces yo veía al hombre y yo lo cuestionaba. Claro, yo no me ponía celosa con mi mamá porque sabía que ella necesitaba la oportunidad de ser feliz, pero yo cuestionaba al hombre. Entonces yo llegando el hombre con mi flauta dulce y yo le decía, me contaron los abuelos de hace tiempo con la flauta dulce, yo tocaba y el hombre me decía, ay, tienes talento. Y yo decía, claro, mi amigo, tú no eres el único músico aquí. Y entonces con ellos empecé a conocer la música desde la academia porque son grandes maestros, Moisés Márquez, Basilio Márquez, Pachalo. Digamos que ellos fueron mis primeros maestros también en música. Después a los 14 años me rebelo y digo, ay, ¿saben qué? Yo lo que quiero es aprender música, yo no quiero bailar. Ya yo bailaba, hacía parte de cumbiambas, bailé muchos años en la misma vaina. Y era raro porque era como, yo bailaba, ay, qué guapa, pero yo siempre terminaba con los músicos. Era una vaina que enséñame ahí cómo es que, ahora a ver, dime, y yo lo hago. Entonces el tamborero me decía y yo lo hacía. Entonces me decían, oye, pero tú, para verte la mano, pero tú tocas bien, pero tú no tienes. Entonces eran como cosas, ¿no? Ese tipo de cosas. Estuve muchos años, después que me gradué del colegio, bueno, me gradué de la EDA, Escuela Distrital de Artes, a los 14 años. No me había graduado del colegio todavía, me gradué primero de técnica. En ese momento la EDA era que el Marcos Fidel. Yo empecé en la normal superior que está
en la 40 y por el Safari, lo que era el Ajá. Safari antes. Entonces yo estudiaba en la esquina de la 43 porque yo estudié en el técnico de comercio, caminaba 2 cuadras y estaba en cine. Después lo pasaron al Barranquilla para señoritas y ahí me gradué. Creo que fui de las últimas personas que se disfrutó de la Mira de la Rosa porque esos grados fueron como de las últimas actividades que se hicieron ahí en su momento. Participé de actividades bacanísimas con la EDA. Creo que era un momento muy bueno. La EDA tenía un nivel de profesores genial, era increíble. Y bueno, yo hice parte como de esa generación, me gradué en saxofón. Nada de canto, nada de percusión. Cheri, ¿cómo terminas tú en saxofón? Mi padrastro, saxofonista, entonces el hombre me dijo, yo le dije, me voy a inscribir en la EDA. Llegué yo con mi cosa. Y dice él, ¿pero por qué? Y digo, ay, porque yo quiero, yo también puedo ser músico. No, pero ¿por qué no estudias danza si a ti lo que te gusta es bailar? Yo dije, chiso, ¿por qué me vas a decir qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces viene también esa adolescente que se está descubriendo y que yo no lo entendí, que nadie me entendía y siempre muy irreverente. La búsqueda siempre. de tu identidad. Sí. Entonces él me decía, pero estudia danza. Y yo, no, yo quiero estudiar música. ¿Y qué instrumento quieres? Piano. Ay, me muero por tocar piano y ejecutarlo bien en algún momento. O guitarra, porque yo quería como... No sabía que iba a cantar, pero era como que yo quería como para acompañarme. Como Querías lo melódico. Sí, como esas cosas que uno se sienta y ameniza la fiesta. Ese tipo de cosas a mí siempre me pasaban por la mente. Y el hombre que no. Oye, ¿qué pasa con este señor? Y yo dije, no es lo que tú dices, es lo que yo digo. Y dije, mira, ¿sabes una cosa? Voy a estudiar. No, pero piano es muy difícil. Laboralmente eso es muy difícil porque en una orquesta nada más hay un solo pianista y tú tienes que entonces ser el mejor, porque si no... Y yo, oye, pero tú, ¿por qué me estás condicionando? Y yo dije, bueno, entonces guitarra, eso también es difícil. Sí, pero ¿y este hombre qué pasa? Después yo dije, voy a estudiar percusión. No, que las manos, que el callo, que se te arrugan, que se te daña. Y dije, ¿sabes una cosa? Ni para ti, ni para mí. Voy a estudiar saxofón. Y el hombre decía, no, y decía, ay niño, deja el drama, que eso uno lo sopla y eso suena. Y el hombre ofendido porque yo le dije eso, pero yo soy así. O sea, porque me tenía contra la pared, ¿no? Y entonces yo le dije, ay, eso uno lo sopla y uno, eso, mira, yo te veo todas las noches, cuando tú te sientas a hacer tus arreglitos en el computador, yo te veo que tú haces do, re, mi, fa, sol, así, do. Y entonces pues, tú presionas aquí y otra vez multiplica. Yo le decía, multiplica el sonido. Entonces el hombre decía, ¿y tú cómo sabes? Yo le dije, yo te veo. Y cuando tú haces tus arreglitos, ya yo sé que es corché, ya yo sé todo eso. Déjame. Y el hombre dijo, bueno, no me dijo más nada. No, que hay que hacer una evaluación, que te van a hacer unas preguntas, vamos a hacer la preparación, tienes que cantar. Yo dije, ahí entonces viene el enfrentamiento, ¿no? ¿Qué voy a cantar? ¿Qué canto? ¿Cómo canto? Porque tengo que cantar. Claro. Entonces, no, como para ver la afinación y todo este tema de como de las condiciones que uno pueda tener. Y entonces yo, con 13 años, porque todavía no había cumplido los 14, y en la EDA la regla es a partir de los 14. Pero como yo nací para saltarme las reglas, sin ley. Con 13, sin ley. Y entonces, claro, mi papá era profe y ya yo estaba próxima a cumplir los 14 y estaba cursando noveno, entonces eran como, bobadas ahí. Y yo me enfrento pues a la prueba que te hacen con muchos nervios y él estaba ahí y todo el mundo me observaba, entonces me dijo, no vayas. Pero nunca, siempre con esa fuerza, con ímpetu. Sí, con ese ímpetu. Y digo, yo voy a ir. Entonces yo hice mi audición. Entonces, claro, los compañeros, ya viene la niña, ya viene la hija tuya. Y entonces él apretaba y yo decía, aquí estoy. Como dice Bullerenga, aquí estoy porque he venido, aquí estoy.
Hice mi cuestión y canté La Luna de Barranquilla, me acuerdo. Entonces todo el mundo, ¡ah! Ella tiene una voz blanca. Y quedé yo Loquísima. y sin idea. Yo dije, ¿cómo así que tengo la voz blanca? No, que todavía, o sea, tienes una edad y todavía no se te ha desarrollado la voz. Entonces, claro, yo cantaba y cantaba y cantaba, parecía un pájaro. Claro. Ahí empecé un proceso como de coros y eso en la edad, pero realmente mi instrumento era el saxofón. Después de eso me gradué, estuve 2017 hasta por ahí como 6 años, hice parte de la orquesta de Pachalo y su sabor cubano. Fui la jurista, community, asesora de imagen, una todera ahí, fue también una escuela. Y ahí también me enfrenté a unos nuevos retos, y es, bueno, Cher, pero si ya empezaste a cantar, te graduaste de la EDA, hiciste coro, ¿cuándo empiezas tú a enfrentarte al canto tú al frente? Pelados. De forma directa. Pánico escénico, total. Había bailado toda mi vida, teatro, lo que sea, lo que me pongan. Pánico escénico. Estuve en un concurso, me acuerdo como en el ITZA, del Festival de la Canción. Puchillo, me puse un vestidito que me quedaba divino. Yo tenía 15 años y me veía espectacular. Yo sentía que la daba toda, pero era así un reloj de arena y yo me sentía que levitaba. Cuando faltaban 3 concursantes para mi turno, quedé en blanco. Pero quedé en blanco y yo dije, ay, ¿cómo me llamo? Y no sabía cómo me llamaba. Entonces empecé como, auxilio. Claro. Entonces vinieron, me calmaron, agua, tal, no sé qué. Me cantaron la canción y salí a cantar. Canté un bolero, ¿cómo fue? En medio de la canción se me olvidó y empecé a inventar, a rimar, a cosas. Entonces la gente decía, ay, qué chévere. O sea, el que no sabía, no sabía. No se daba cuenta. No, el que no sabía no supo, nunca supo. Y yo me imagino que lo que eran los jurados, si se sabían la canción, entendieron que yo hice un cambalache, pero no importa, yo salí adelante y ocupé el segundo puesto. Pero para mí había perdido, porque también era un momento donde, como me retaba demasiado, los segundos lugares no me gustaban. Entonces siempre de primera. Entonces era difícil, era como cosas que uno se enfrenta en la vida. Y de ahí en adelante, pues hice también musicalmente, fui profe de procesos sobre todo sociales. Estuve en una comunidad indígena en Tubará, en Juaruco, es un corregimiento de Tubará, y El Morro. Fue bien bacano la experiencia con los pelados. Ahí me inauguré también como profe. Y de ahí para adelante me he metido en donde he podido. El bullerengue, Cher. Bueno, ya el bullerengue es otra cuestión. En este proceso que estoy en la orquesta, que estoy ejecutando el instrumento, yo estoy tocando güiro. Entonces yo, la diva del güiro, Bochi, yo bailo, yo toco, claro, porque yo soy una cara, un cuerpo y un sentimiento. Y entonces yo estoy dándola toda, pero yo sabía que yo podía darla más, entonces yo quería hacer coro. El director era familiar, entonces, pero es una presión social todo el tiempo porque son muy buenos músicos, entonces son cubanos, tienen un estatus. Y yo sé que de pronto no era un tema intencional, no sé si de pronto cultural, no lo tengo claro, pero había como, ay, yo no sé, como que no querían que yo fuera músico. Entonces, como unas limitaciones, pero es que tú no eres profesional, pero es que todavía no, todavía no, pequeña. Y entonces yo como, no puedo más con esas ganas de creer. Sí, no, y quería crecer, ¿no? Y son muy buenos maestros, son muy buenos profes, pero a veces las cosas internas no son iguales. En familia las cosas son un poco diferentes. Y bueno, nada, yo me saturé de eso y decía, yo tengo que sí o sí aprender a hacer coros. Entonces yo cantaba en el baño todo el tiempo, pero cantar y hacer coro es un tema de concentración. Si el otro corista está haciendo esta voz o la otra persona está haciendo esta voz y tú te toca esta, mantenerte en esta y no irte para esta era un reto para mí.
sobre todo en las voces que son más agudas, entonces yo estoy, no, es la primera, entonces yo, y cuando suena aquella voz, y claro, yo quiero irme para allá, entonces como controlar ese tipo de cosas no es fácil. Entonces llega la pandemia, yo estoy en este rollo, me estoy haciendo ya cargo de mi vida independiente, me toca pagar servicios y demás. Entonces, como era la niña, la chiquita del grupo, también me pagaban menos. Y yo hacía mucho más que todo el mundo. Hacía redes, hacía todo, producción, hacía todo. Creaste el Instagram, Todo. O sea, todo lo que yo podía ayudar, yo ayudaba. Porque estar ahí para mí, o sea, significaba mucho. Siento que cuando de pronto me fui, como que mi partida no significó tanto. Genera ahí como, pero enseñanza, siempre todo pasa por algo. Entonces, para mí siempre todo es una enseñanza. Seguí dándole. Entonces, después de salir de la pandemia, que ya la gente salía con su tapaboca, nace un proceso y varios pues, conocidos estaban ahí. Yo decía, ¿esto qué es? Ahí hay un poco de gente, esto es como un grupo coral. Yo quiero estar ahí. Ahí es donde yo voy a aprender a hacer mis coros. Claro. Entonces yo dije, wow, esto me gusta, tambores, coros, esto está chévere. ¿Esto qué es? No, bullerengue. Ay, ¿y cuándo ensayan? ¿Y por qué no me invitan? Yo bailo y yo afino. Bueno, sí. Fui a un ensayo, empecé el proceso. Y entonces ya este es como... Puf, se me volteó el universo. Como que empecé, no. Cuando llegué a mi primer festival, sí empecé, cuando regresé, como a desconocer lo que yo creí que era mi vida. Entonces empecé como a reconstruir otra vida, otra persona. Bueno, no otra persona, pero sí como otras partes de ti. Sí. Eran otras partes de ti que estaban ahí. Entonces, o sea, estaban dormidas, pero parece que siempre estuvieron ahí, entonces era rarísimo. Todavía yo estoy en un proceso de autodescubrimiento, no voy a decir que esa etapa finalizó. Ay, no, porque hay gente que se echa un poco de flores. Totalmente. Y no, entonces, así llego yo al bullerengue, llegué a este proceso, viajé, porque hacía falta una persona, o sea, a último momento como que alguien no fue, no sé qué, yo dije, bueno, yo tengo la plata, vamos. Y entonces mi primer festival de bullerengue fue el Festival de Necoclí, en el 2021. Primer festival después de la pandemia presencial. Entonces, claro, la gente tenía un hambre y era una cosa, y yo no entendía el bullerengue, y yo estaba paticoja. Porque yo tengo una situación con la yogozuela y yo en ese momento también era un poquito viral. Que fue el video que se hizo viral en La Troja, donde sales bailando salsa con una cerveza en la cabeza. Fui un poquito viral en un tiempo, todavía a veces por ejemplo, hoy viernes en la tarde, cualquier persona de la nada, hoy es viernes de una social, y ponen ese video. O sea, no me pone otro video. No, mentira, a mí me gusta que lo pongan. Y entonces empecé a ir a los partidos con Águila. Águila me empezó a invitar a ser partícipe de algunas pues, eventualidades que tenían. Y fue también una experiencia bien chévere. Entonces, me acuerdo que en ese partido me encontré con Katherine Ibargüen y con Anthony, el que estuvo ahora en el desafío. Y yo estoy así, oye, yo me compré un abanico. Yo dije, ay no, yo que sagrada la doy toda, y me toco con todos los influencers. Yo la doy, yo llego un abanico así amarillo, por rocoto, una buena hija de Ochun, y yo me senté y me abaniqueaba así, pácata. La mujer tenía su poco de pelo, y yo la miraba y yo decía, te falta pero no lo tiene. Y entonces, claro, todos los escoltas y la cuestión, claro. Y yo ahí, sencillito, y todo el mundo se conocía con todo el mundo, y yo era una NN.
Pero yo tenía mi abanico Sanyo de 7 velocidades y ellos no. Ay, hasta que la mujer no pudo más y vino y me dijo, ay, ¿será que tú me prestas ese abanico? Y yo le dije, te lo alquilo. Y ay, me dijo que ay, yo le dije, mira mi amiga, tú tienes una necesidad y yo también. Empezamos como a mamar gallo y tal, no sé qué. Pero yo tengo unos videos en las historias destacadas. Y ahí entonces le presté el abanico y tal, no sé qué. Mira, te digo que nos parchamos tan chévere que se me salió la rodilla. Y la mujer me vino a componer la rodilla. ¿No tienes la rodilla afuera? La tengo afuera. Oh, mira, compónme la rodilla. Eso fue una locura. Y fue tan loco que yo fui a ese partido y de ahí yo tenía en el carro que nos ponían, yo tenía mis maletas y de ahí yo salía directo a Necoclí. Entonces yo lloraba y yo decía, no voy a poder ir al festival. No voy a poder ir al festival. Y ella me dice, ¿pero para dónde vas? Yo dije, voy para Necoclí. Y ella me dice, no puede ser. Y yo dije, ¿por qué? Me dijo, yo soy de allá. Yo le dije, ¿tú eres de Necoclí? Me dijo, no, yo soy de Turbo. Después, un tiempo después nos vimos en Turbo. Nos encontramos en Turbo. Y me miré y me decía, yo te conozco. Y le dije, yo soy la del abanico de las 7 velocidades. Se echaba a reír. Era una locura. Pero sí, entonces así llega el bullerengue, paticoja, como medicada, sin poder tomar, como así, mirando desde la barrera. Y veía todo tan mágico, veía todo, no sé, como loco. Y entonces me acuerdo que ese primer día tocaba desfile. Entonces yo con mi batica mala, yo iba ahí, págata, págata. Y había un poco de haitianos. Muchachos, yo miraba para todos lados y decía, ay, pero ¿yo dónde estoy? Como en Jamaica. Ahí que, entonces Necoclí es precioso, precioso, tiene una playa preciosa. Yo decía, Dios mío, yo estoy en un paraíso, ¿qué es esto? Como yo me iba a perder esta oportunidad. Claro. Y ya después, entonces, cuando llega la noche, que ya es la rueda, entonces yo me había perdido la fogata, que es ese momento donde uno se conoce con el otro y tal. Yo empecé como con las ganas de la noche, para ver qué era lo que me esperaba en la noche, y lo que nos esperó fue un señor aguacero. Un aguacero, eso sí, Necoclí y esta zona del Caribe, que es el final del Caribe, es un golfo, y este golfo pertenece, o esta zona pertenece a Antioquia, pero realmente ese es el final del Caribe, donde el Caribe se junta con el Pacífico. O sea, eso es una locura. Entonces, el clima ahí es un tema complejo. Aunque hay mar y hay un verde precioso y hay montaña, hay unos aguaceros que no se los aguantan nadie. Entonces son 2 horas, pero un aguacero potente, eso, Dios mío, el mundo se va a acabar. Y yo dije, bueno, no, hay que esperar. Yo encerrada, yo voy con mi pata mal y decía, ay, no, yo quiero salir. Ya después que todo se calmó, salimos. ¿Sabes qué me curó la rodilla? El mar. Me metí al mar. Después de un aguacero, uno asume que el mar está frío, o sea, el agua está fría. Estaba caliente, estaba como tibiezón. Yo decía, ¿ustedes dónde me trajeron? O sea, claro. Yo decía, yo estoy ¿en qué lugar? Esto es Colombia. Y bueno, nada, fue la verdad una experiencia muy, muy bonita. Y de las cosas que más me cautivaron de mi primer festival de bullerengue fue la rueda. O sea, encontrarme con la rueda, cómo la gente entraba, salía, cómo se comunicaba, cómo entendía cuándo la persona tiene que entrar, tiene que salir. Y entonces me encuentro con otro personaje bien especial, maravilloso, que la quiero muchísimo, y es la Yoli. Es una bullerenguera que es bastante controversial, pero es un personaje de los que yo sé que ya es mayor. Claro. No mayor, anciana, la Yoli todavía le baila Farucho, porque además en cada festival de Puerto Escondido le baila Farid Ortiz, se sube a la tarima y se pone un traje solo para él. Es un personaje maravilloso y con muchos dichos, con muchas anécdotas. Su mamá también, una gran bullerenguera que murió ahorita ya hace un año. Entonces, claro, hay muchas anécdotas ahí, y verla pelear, porque pelea espectacular. Y
pero defender. Claro. A veces vemos y escuchamos lo que queremos, pero si ponemos atención podemos ver un poco más, ¿no? Y yo siento que es esa necesidad que ella tiene todo el tiempo de defender lo suyo, Claro. su forma. Así no se baila. Al final cada uno te enseña, ¿sabes? ¿No? Pero te espanta. Entonces dice, ¿por qué esta señora dice que yo no sé? No sé qué. Hasta que tú dices, no, yo voy a recapitular porque si ella me dice que no sé, porque algo está pasando, ¿no? Cher, ¿qué te trajo el bullerengue? ¿Qué me trajo? Que, o sea, en ese momento ya que empieza a traerte el bullerengue a ti. Transformación. No puedo decir otra cosa. O sea, en ese momento me transformó. Empezó a mover cosas, los muebles de adentro de mí se empezaron a mover, ¿sabes? Como a cambiar muchas cosas. Como lo dije ahorita, empezó a reconstruirse otra Cher. Una Cher. En ese momento guardaba unas distancias todavía, porque obviamente el tema del territorio, las personas, la tradición. Y yo creo que he sido de las pocas personas en el bullerengue que no le ha tomado tanto tiempo hacer parte de. Ser parte del bullerengue es un proceso. Y a mí no me tomó mucho tiempo, la verdad. ¿Por qué? Porque yo tengo una forma de ser. De pronto coincidí también con el bullerengue. Pero ciertamente para mí, todo el tiempo lo digo, el bullerengue, yo no lo encontré, el bullerengue me encontró, me eligió. Y lo abrazaste. Sí. Y también, ¿cómo es esa dinámica que vives actualmente? Porque la rueda bullerengue que se hace en Montecristo, tú eres gestora de ese espacio. O sea, ¿cómo nace ese espacio? Y cómo ese espacio para muchos de nosotros aquí en Barranquilla y otras personas que decimos este espacio era necesario, ¿no? Cuando llegué a Necoclí lo que me cautivó fue la rueda. Entonces yo pues conocía la rueda de cumbia, yo decía, pero esto es diferente. Esto es diferente. O sea, aquí hay una contención, pero te contienen y después te sueltan y después te jalan y después te... Pero la gente aquí, y entonces también uno entiende que es un espacio educativo. Entonces de pronto nosotros desde la comercialización de nuestras tradiciones, no atlanticenses, porque no todas son atlanticenses, pero que hemos también nosotros desde el Atlántico arropado y que se convirtió luego en carnaval y todo Claro. esto, esa comercialización yo siento que también nos ha, o sea, se ha perdido un poco el tema de la tradición, del sentir. El bullerengue, sentir es importante. Si tú no sientes, no haces bullerengue. Entonces, yo le preguntaría como a una cumbiambera, a un millero, ¿tú sientes? Claro, yo siento, pero desde la convicción de saber que si no sientes, no lo vas a hacer bien. Desde ese lugar lo vemos. Entonces, de pronto, a eso me refiero, hemos perdido de pronto eso. Entonces, el bullerengue a mí me empezó, como te dije ahorita, a mover. Yo no dormía, yo no existía, yo solo pensaba en esto. Además que tenía el pánico escénico, entonces cómo también me enfrento ahora a este nuevo reto. Y me tocaba ir al ensayo y cantar un bullerengue. Y decía, Dios mío, pero no me sale ni uno. ¿Por qué? Yo decía, pero si canto cosas mucho más difíciles. Claro. En mi mente, ¿no? Mucho más difíciles en mi mente. Yo decía, ¿por qué esto? Si esto no tiene nada. Pues no, tenía una esencia y esa esencia del sentir. Entonces, la rueda empieza a llamarme, ¿no? Y también la necesidad de compartir con mis compañeros. Como después de Tonada, que antes de ser Tonada fueron Cantadores del Río, era un espacio académico, luego salió pues este grupo de chicos que se llamó Tonada. Después de Tonada, no había más grupos de bullerengue aquí. Han habido personas que pasaron por Tonada, que pasaron por Cantadoras del Río, que se fueron, no sé, a Cartagena a hacer procesos, pero aquí después de eso no había, o sea, no había otro grupo consolidado así fuerte.
Entonces, a lo mejor me estoy equivocando y sí lo hubo y no lo tengo ahora en el radar, pero entonces empezó este grupo también, todos estábamos en un mismo punto de aprender. Entonces, nivel académico tenían varios, pero de saber bullerengue todos estábamos en el mismo nivel, entonces fue un proceso de aprendizaje total, entonces, pero necesitábamos aprender en conjunto, porque el bullerengue es colectivo, es una práctica colectiva, es una práctica comunitaria. Tú estás directamente relacionado con tu compañero todo el tiempo, es decir, el nivel de importancia de todos es alto. Yo no puedo cantar si no hay un tambolero. El tambolero no puede tocar si no suena el llamador. El coro no me responde si yo no le doy un coro. Entonces todos estamos tan relacionados que era importante compartir y crecer en conjunto. Entonces yo habilité en ese momento mi casa que era la casa donde estaba cuidando en ese momento. Mi tía la compró, se fue para Estados Unidos y yo me quedé sola con una casa gigante en Montecristo. Entonces era una terraza, por eso la terracita de la Cher viene de eso, era la terraza. Y llegaron unos chicos del grupo, vamos a parcharnos, todos unos rones y chévere y tal y pal, no sé qué. Y llamen a sus amigos músicos. Apareció gente que yo no tenía ni idea, apareció, y cada vez aparecía más gente. Entonces ya después ya no se podía en mi terraza directamente, sino que pasó a ser detrás, con el patio del vecino, por decir que está al frente de mí, que viene siendo el parqueadero del estadio de Carrentería. Ese no es el parqueadero del estadio Edgar, es el parqueadero del estadio menor de softball que está ahí. Pero ajá, o sea... La gente lo identifica así. Exacto. De hecho, en Radio Nacional hicieron una entrevista entre la reina nacional del bullerengue y la reina del carnaval, y el entrevistador le dijo, ahora se ha convertido el Edgar Rentería en el referente del bullerengue. Entonces, claro, es como, o sea, como un compartir con mis compañeros se convierte en el referente o en el punto de encuentro del punto identitario de una práctica cultural. Exacto. Estoy en la lucha, no ha sido fácil, han sido unos 5 años de mucho amor, pero sí, nace de ver en el territorio y decir, esto tiene que pasar en Barranquilla. Así es. Esto no pasa en Barranquilla y nosotros así es que vamos a aprender. De pronto, quizás muchas personas no lo ven así, pero para mí es importante que de todos los procesos de bullerengue que existan en Barranquilla, si no podemos llegar a la rueda y poder compenetrarnos y hacer bullerengue en colectivo, nosotros entonces, ¿qué vamos a abanderar? El bullerengue ya está inventado. Claro. La rueda ya está inventada hace rato, pero entonces, ¿qué es lo que nos hace diferente a hacer bullerengue en Barranquilla? Y yo siento que es eso, o sea, en el territorio dan por sentado cosas porque viven en ese entorno. Nosotros no, a nosotros nos toca escudriñar en el entorno en los que ellos viven para poder entender por qué componen así, por qué interpretan así, porque entonces si entre nosotros mismos no hacemos ese ejercicio, pues al fin y al cabo todos vamos a estar al mismo nivel, ¿no? Como así es. Nadie va a saber tampoco en qué destaca más. Creo que llegó tu momento de gritar, Che. Hago los honores. ¿Qué quieres gritar? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Frente al bullerengue. ¡Ay! Toda la dinámica cultural de la ciudad, de estos espacios que se están creando, que son necesarios y donde tú eres una voz. ¡Que siga la rueda! Ay, Cher, muchas gracias por venir, por aceptarnos la invitación acá al Vítalo Podcast. Con mucho gusto, de verdad, muchas gracias por la invitación. A mí me encanta hablar, me paso de piña bastante. Pasamos un tiempo pero creo que es importante hablar, es importante comunicar, es importante decir. Siempre tenemos algo que decir, historias que contar, cuéntenlas.
háblenlas, díganlas, grítenlas. Grítenlas. Que eso también nos construye este gran Caribe que somos. Así es. Y bueno, escuchen bullerengue, hagan bullerengue, busquen del bullerengue y salen a través del bullerengue, que hay unas cosas maravillosas que, no que el bullerengue, tú encuentras con el bullerengue, no el bullerengue encuentra en ti. Para despedirnos, Che, regálame un poquito de Caridad del Cobre, que esa canción a mí definitivamente me mata. Ojalá este año la grabemos. Amén. Por caridad, yo le pido a la Virgen del Cobre, por caridad, yo le pido a la Virgen del Cobre, por caridad, yo le pido a la Virgen del Cobre, y hay que me cuide. Yo le pido a la Virgen del Cobre que me ilumine, por caridad, por caridad. Yo le pido a la Virgen del Cobre, por caridad, cuídame, y ay de la envidia, cuídame los malos ojos, que cuando te estoy cantando de oraciones me despojo, por caridad, grítalo. Yo le pido a la Virgen del Cobre, por caridad. Bueno, y esto fue todo en el Grítalo Podcast con Cher.